Que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Gracias primeramente a Dios por permitirnos la vida y poder seguir con el capítulo 9 de Lucas. Ya finalizando, llegamos a capítulo 9, versículos 51 al 56. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Aquí Lucas comienza la narración de una nueva fase en el ministerio de Cristo, que no se encuentra en los otros evangelios. Mateo y Marcos relatan solamente unos pocos detalles sobre el lugar y tiempo de estos acontecimientos. Lucas, capítulo 9, versículo 51, empieza este relato. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegan los días, dice, cuando se cumplen los días de su ascensión. Y Jesús con determinación pues va para Jerusalén. Se relaciona con toda una secuencia de acontecimientos: sufrimiento, muerte y resurrección. Es lo que le esperaba a Jesús al afirmar su rostro con determinación hacia Jerusalén. Y finalmente, ascensión. Este versículo da inicio a una sección del Evangelio de Lucas, la resolución de Jesús de viajar a Jerusalén para padecer y morir, para cumplirse lo que él le había dicho a sus discípulos en muchas ocasiones, que él necesitaba ir a Jerusalén y padecer y morir, pero resucitar al tercer día. Jesús estaba muy consciente de que no faltaba mucho tiempo para que llegara el momento de su muerte. Se acercaba la conclusión de su ministerio. Se acercaba la conclusión por la cual él había venido a esta tierra. Y sabía que ya le quedaban pocos días para que sucediera toda esta situación. El tiempo en que había de ser recibido arriba se refiere a su ascensión después de resucitar de entre los muertos. Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado, resucitar al tercer día y pues ir con su Padre Celestial, ser recibido allá arriba con la gloria que él había venido. Afirmó su rostro significa que resolvió con firmeza ir a Jerusalén. Él determina, pone su vista, su mirada allá en Jerusalén, donde tenía que pasar todos estos acontecimientos para que se cumpliera las escrituras, para que se cumpliera las profecías. Ahora Jesús se dispone a ir a Jerusalén para enfrentar todas las dificultades, peligros y sufrimientos que le esperaban allá. Él toma con determinación, con valor, ir hacia Jerusalén para que sucediera todo lo que él había afirmado a sus discípulos: ser arrestado, ser, sufrir y morir, ser sepultado y resucitar. Está determinado sin miedo. Jesús sabe lo que le va a suceder allá, sabe lo que va a pasar allá, pero él está determinado. Él está con valor. Él no tiene miedo. Sus discípulos, que no eran los que iban a sufrir todo eso, pues ellos sí estaban con miedo. Marcos 10, 32 y 33 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirle lo que le iba a suceder. Fíjese, Jesús va a Jerusalén. Y Jesús no va atrás, no va de último, Jesús va al frente, va delante de ellos. Los discípulos van perplejos y muchos que le estaban siguiendo iban con miedo. Versículo 13. Y ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Jesús quiere que sus discípulos entiendan lo que va a suceder, que ya no va a regresar. Esa será su última ida a Jerusalén.
será su último viaje con ellos. Y él quiere que ellos entiendan que es su último viaje a Jerusalén. Y les vuelve a tomar aparte y les dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Que eso penetrar en la mente de sus discípulos, pero nunca penetró en ellos, lamentablemente. Pero Jesús, hermano, va con determinación. Él está dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre. Sus discípulos se van perplejos, con temor. Muchos que le seguían van con miedo, pero Jesús va adelante, con firmeza, con determinación, a hacer la voluntad de su Padre. En tres ocasiones Lucas menciona que Jesús fue a Jerusalén. Por ejemplo, Lucas 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén y después regresa haciendo la obra. En Lucas 17:11 también dice, aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahí vemos que Jesús va de nuevo a Jerusalén. Durante la última etapa de su ministerio, Juan dice que Jesús visitó Jerusalén 3 veces. Por ejemplo, Juan 7, versículo 10, dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Aquí Juan nos declara que Jesús subió, pero no lo hizo abiertamente, sino en secreto. No lo hizo con tanta bulla, sino con discreción. Juan 17:11 también dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. También Jesús va y encuentra con la muerte de Lázaro, la muerte de Lázaro. En Juan 12:1, entonces Jesús, 6 días antes de las Pascuas, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús envía a 2 de sus discípulos adelante de él. Jesús va con determinación a Jerusalén, va con el valor y la convicción de poder terminar su carrera, de poder terminar su obra a la que él había venido. Pero Jesús, primeramente, manda a dos de sus discípulos a una aldea de los samaritanos. En Lucas 9:52 dice, y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Jesús los envía para que vayan preparando el terreno. En su viaje de Galilea a Judea, Jesús tenía que pasar por Samaria y envió mensajeros delante de él para que hicieran los preparativos. Los preparativos antes de que él llegara. Los mandó adelante. A los samaritanos no les molestaba que los judíos atravesaran su provincia con rumbo norte, después de haber estado en Jerusalén, pero se oponían a que los judíos pasaran por ahí cuando subían a Jerusalén a adorar. Los samaritanos no tenían problemas si los judíos venían de Jerusalén hacia otro lugar y pasaban por Samaria, no tenían problema. El problema era cuando sí era para las fiestas. Ahí, sí, ahí los samaritanos se oponían mucho de que los judíos pasaran por su territorio cuando iban a Jerusalén a adorar. Al ir a Jerusalén, Jesús no aceptaba el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Cuando Jesús va, pues, iba a Jerusalén a adorar, pues estaba demostrándoles y le estaba enseñando que los judíos tenían razón en que adoraban al Padre verdadero y los samaritanos no. El hecho de que Jesús enviara mensajeros delante de él en esta ocasión es inusual y desconocemos la razón por la cual lo hizo. No se nos da más detalle por qué Jesús manda a estos discípulos delante de él. No se nos da más detalle de por qué lo hizo. Pero se encontraron con una oposición.
y es que no los quisieron recibir. En Lucas 9:53, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. No lo recibieron. Llegaron a esa aldea los samaritanos y los samaritanos no lo recibieron. Los samaritanos no recibieron a Jesús porque su aspecto era como ir de ir a Jerusalén. Ellos sabían que él iba para Jerusalén a adorar. Les negaron su hospitalidad al enterarse que Jesús y su grupo de discípulos iban a celebrar una de las fiestas de los judíos. Y por eso es que ellos no lo reciben. Como decíamos, no había problema. Si Jesús hubiera venido de Jerusalén hacia otro lado, no había problema, lo hubieran dejado pasar, sin problema, sin dificultad. Y cualquier otro judío, aunque no se trataban, pero lo dejaban pasar. El problema era cuando un judío iba hacia Jerusalén y más para cuando había fiesta. Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. Y estos se vengaban siempre que tenían la oportunidad de tomar represalia contra los judíos que aceptaban ir a Jerusalén como el lugar para adorar, en vez del sitio sagrado de los samaritanos, el monte Gerizim. No había trato entre judíos y samaritanos, y los samaritanos, cuando tenían la oportunidad, pues no le daban el pase. Y por eso muchos judíos tenían que dar la gran vuelta. Según dicen que pasar entre Samaria hacia otra ciudad, pues costaba más o menos 2 días, pero rodear Samaria dilataba 4 días, más o menos. Recordemos lo que la mujer samaritana le dijo a Jesús en Juan 4:20, aquella conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer samaritana le dice a Jesús, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y es cuando Jesús le dice, mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, porque ahora la adoración que mi padre quiere es en espíritu y en verdad. Pero había esa confrontación, hermanos. Y al ir un judío hacia Jerusalén a una fiesta, pues era que no reconocía la adoración que los judíos, que los samaritanos tenían, porque no era la adoración que Dios deseaba, no era el pueblo que Dios tenía como su pueblo. Y eso pues hacía enfadar mucho a los samaritanos. Y es por eso que no permiten que Jesús pase por ahí. Jacob y Juan reaccionan violentamente se les impide, cuando se les impide que pasen. Entonces Jacobo y Juan reaccionan violentamente por este rechazo que les hacen los samaritanos. Lucas 9, versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Cuando ellos ven este rechazo hacia su maestro, ellos reaccionan, pero reaccionan de una manera que no es correcta. Ellos dicen, mira, Señor, esto no te quisieron recibir, así que merecen la muerte. ¿Quieres que ahorita oremos y que caiga fuego y los consuma, los mate? Quizás, hermano, la reciente aparición de Elías en el monte de la transfiguración había hecho que Jacob y Juan recordaran el incidente que había acontecido con Elías. Y posiblemente eso también les dio a ellos mucho valor, mucha fuerza. Si nosotros vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 1, versículos 10 al 12, encontramos esta escena que sucedió. Segunda de Reyes 1, 10 al 12. Elías respondió al capitán de 50. Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Versículo 11. De nuevo el rey envió a él otro capitán de 50 con sus 50 que le habló. Hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Versículo 12.
Si yo soy hombre de Dios, respondió Elías, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Vemos este relato que sucedió en el tiempo de Elías. Y recordemos que ellos acaban de ver a Elías. Posiblemente a ellos se les viene a su memoria esa escena y dice, bueno, estos no respetan a nuestro maestro, estos no quieren recibir a nuestro maestro, entonces que suceda lo mismo, que suceda lo mismo, que mueran. Estos dos discípulos que después mostraron mucha moderación y amor, en esta ocasión expresan el celo abrasador de su lealtad equivocada hacia Dios. Ellos piensan que de esa manera es como pueden resolver esta situación. No nos recibieron, entonces vamos a orar y que caiga fuego sobre ellos y los mate. Ellos querían que Dios enviara fuego del cielo y consumiera a los que no se sintieron dignos de atender al Hijo de Dios. Es nuestro maestro, es nuestro guía y estos samaritanos no lo quieren recibir, entonces que mueran. Quizás por esto Jesús, hermanos, les había apodado hijos del trueno o Guanerje. Recuerde que Jesús les había apodado o les había puesto este seudónimo en Marcos 3, versículo 17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Guanerje, que significa hijos del trueno. Recordemos, hermanos, que muchas veces a los judíos se les cambiaba o, o se les ponía otro nombre de acuerdo a sus caracteres, ¿verdad? De acuerdo al carácter se les ponía estos sobrenombres. Y Juan vio el carácter que tenían Jacobo y su hermano Juan. Y posiblemente por ese carácter tan fuerte, eh, Jesús les pone Guanerje, que significa hijos del trueno, porque tenían un carácter muy volátil, un carácter muy fuerte, muy explosivo. Y aquí lo están presentando. Era natural que se sintieran indignados ante la actitud y inhóspita de los samaritanos al ver que no recibieron a su maestro. Y recordemos las diferencias sociales que había entre judíos y samaritanos. Ellos también se sienten ofendidos porque al no recibir al maestro, pues tampoco los reciben a ellos. De por sí los judíos no querían a los samaritanos. Y esta es una oportunidad también para desquitarse un poco de los samaritanos, ya que no hay ninguna relación, ya que no tenemos una buena amistad, pues bueno, aquí vamos a desquitarnos posiblemente. Y ahora que han menospreciado al Señor, esto es el colmo, según ellos pudieron haber dicho. No, esto ya rebasó el agua. Esto es lo último que pudieron haber hecho. ¿Cómo van a menospreciar a nuestro Señor? ¿Cómo no van a aceptar a nuestro Maestro? Es más de lo que Juan y Jacobo podían soportar. Ellos pensaron que era lo último y que por eso no merecían seguir con vida. Los discípulos quieren usar la autoridad y el poder que han recibido para realizar su misión. Recordemos que Jesús les había dado poder, pero poder no para destruir, no para hacer daño, sino para la obra del Señor. En Lucas 9:1 dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús les dio poder, autoridad para que ellos hicieran la obra de su Señor. Pero ellos estaban usando mal ese poder que Jesús les estaba dando. Estaban usando ese poder en venganza. Y Jesús no le había dado ese poder para eso. Con propósitos destructivos. Así demostraron, primero, verdadera fe. Primero demuestran verdadera fe. Hay que hacer ver que Jacobo y Juan demuestran aquí
una fe grande, porque fíjese, ¿qué dicen ellos? Que descienda fuego del cielo y los consuma. Ellos ahí están demostrando que tienen fe de que ellos pueden eh, pedir que descienda fuego y los consuma como lo había hecho Elías. O, fíjese, podían haber quedado en ridículo también. Así como quedaron en ridículo cuando no pudieron sacar el demonio sobre aquel joven. Porque imagínense si ellos hubieran en ese momento orado, hubieran pedido que caiga fuego y no hubiera caído fuego, hubieran quedado en ridículo. Pero ellos están convencidos de que pueden hacerlo. Pero al mismo tiempo, hermano, constituye una expresión de insensibilidad hacia las almas. Ellos no están viendo las almas, ellos no están viendo esas almas por las cuales Cristo había venido a morir y por la cual Jesús iba con determinación a Jerusalén. Jesús iba por esas almas también, que le habían rechazado en ese momento. Y ellos quieren destruir la obra por la cual Cristo había venido. Y está fuera de lugar teniendo en cuenta los objetivos redentores de Jesús. No concordaba con lo que Jesús, a lo que Jesús había venido. Jesús había venido a salvar y ellos querían destruir. En Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús les dice, les vuelve a recalcar qué fue lo que vino a hacer él. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Y por qué va a Jerusalén? Él vino para salvar las almas, no para destruirlas. Él no vino a destruir las almas. Sino, hermano Jesús, desde un momento, desde el primer momento que fue rechazado por los judíos y por el pueblo, Él los hubiera destruido y ya. Pero no era el plan ese por el cual Jesús había venido. Jesús sabía que lo iban a rechazar. Jesús sabe que para eso va a Jerusalén, para salvar esas almas, no a destruirlas. Jesús había venido para salvar, no para destruir y matar. No era el propósito de Jesús venir aquí a este mundo a eso. Venía para salvar las almas, tanto de los judíos como de los samaritanos y de todo el mundo. Y los Jacobo y Juan quieren destruir las obras que Jesús viene. Imagínense, hermano, cómo muchas veces nosotros nos oponemos a la obra del Señor. Jacobo y Juan no entendía que con esa actitud lo que estaban haciendo no era haciéndole un favor a Jesús ni a la obra que él había venido, sino más bien estaban en contra indirectamente hacia la obra por la cual Jesús había venido. Cuidado muchas veces nosotros también, hermanos, con nuestras actitudes. Podemos estar no a favor de la obra del Señor, sino en contra. En Lucas 19:10 Jesús también lo dijo con Zaqueo, porque el Hijo del Hombre ha venido y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo y comenzaban a murmurar que había venido, que había entrado a la casa de un hombre pecador, Jesús les dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No venía a destruir, no venía a condenar, venía a salvar. Y los discípulos no habían entendido eso. Y muchas veces, hermano, lamentablemente también, nosotros no entendemos el propósito. Con nuestras actitudes podemos estar, hermanos, interfiriendo en la obra por la cual el Señor vino. Satanás, el que es el que viene para matar y destruir. Jesús lo había dicho en Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso, hermano, fíjese cuando Jacobo y Juan dice, ¿quieres que descienda a fuego y los destruya? ¿Ellos qué están haciendo? Matando y destruyendo. Fíjese.
Están a favor de la obra de Satanás porque Satanás y su obra es eso, robar, matar y destruir. Jesús no, hermano. Jesús vino para dar vida, para dar salvación. La actitud vengativa de Jacob y Juan no era correcta. Ni Jesús ni Jesús se sintió tan ofendido como ellos lo estaban, imagínense, hermano. Ni Jesús tomó tal reacción que era a él, que lo estaban haciendo directamente, eh, pero él no la tomó así. Y Jacob y Juan, que no era ellos, pero se sienten tan más ofendidos que el mismo Jesús. Y muchas veces, hermano, fíjese, podemos tener esa reacción, un hermano peca, falla, y nosotros tomamos una reacción que posiblemente Jesús no la toma. Nos enojamos, condenamos al hermano, y hay veces ni le queremos saludar, ni queremos relacionarnos con él. Imaginémonos. Ni Jesús, que es al que está ofendiendo, ni a Dios, hermano, toma esa actitud muchas veces, como nosotros muchas veces la podemos tomar hacia el hermano. Debemos quitar esa actitud. Claro, no estoy diciendo que vamos a aplaudir el pecado y que vamos, no, pues vamos a reprenderlo, pero con amor, con misericordia, con paciencia. Pero muchas veces no es así. Jesús los reprende, hermano. Jesús no aprueba su actitud. En Lucas 9:55 dice, pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús los vuelve a ver. Posiblemente ellos estaban contentos y alegres de que Jesús les dijera, sí, háganlo. Pero todo lo contrario, hermano. Jesús los vuelve a ver y los reprende. Y ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no están ayudando para la obra. Por cierto que Jesús, lejos de conceder la petición de Juan y Jacobo, condenó su actitud de amargura y venganza hacia los samaritanos. No era esa la actitud, no era esa. Jesús nunca tomó esa actitud. Y aunque hermanos, a Jesús aquí pues no lo quieren aceptar, no sabemos de qué manera lo hicieron. No creo que haya sido una manera de decir, ah, no, váyase aquí, no. Me imagino de una manera bastante despectiva. Igual como la mujer samaritana, ¿recuerdan el hecho de la mujer samaritana? Que Jesús le pide agua y la mujer samaritana le dice, tú siendo judío me pide agua a mí, que soy samaritana, si no hay trato entre judíos y samaritanos, ¿cómo me estás pidiendo tú agua a mí? Y vemos que Jesús, hermanos, rompió esa barrera que había entre judíos y samaritanos. Pero Jacobo y Juan no lo están haciendo. Anteriormente el Señor había amonestado a Juan por impedir que el hombre expulsara demonios en el nombre de Jesús, ¿recuerdan? Que Juan llegó y dijo, Señor, hemos visto a uno ahí que estaba echando fuera demonios y se lo hemos impedido. ¿Qué será la reacción de ellos, hermanos? Eh, su, su espíritu, su manera, su carácter era muy fuerte, muy explosivo, hermanos. El Señor les está enseñando que debían adoptar una actitud de tolerancia, que debían de ser más tolerantes, que debían de ver por el alma de esas personas. Los discípulos debían entender que el espíritu de Jesús no era el de consumir con fuego, sino de ganar almas, salvar almas. Para eso había venido y para eso se dirigía a Jerusalén. Para eso iba a sufrir, hermanos, para salvar esas almas. En Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjese, bueno, no nos recibieron aquí, está bien, no hay problema. Jesús va hacia otra aldea, donde lo van a recibir. Pero no es la intención de Jesús destruir. No es la intención de Jesús que las almas se pierdan. Él vino por ellas.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por todo el mundo. No por unas cuantas personas, por todo el mundo. La palabra perder, apoloiumis, desgastar, destruir por completo, desintegrar. El Nuevo Testamento con frecuencia usa la palabra para describir la destitución espiritual. La destrucción para el pecador no resulta en aniquilación o extinción. No es la pérdida del ser, sino del bienestar. Ellos querían que destruirlos, querían desaparecerlos físicamente, aunque su alma sabemos que iba a seguir existiendo. Pero Jesús venía por esas almas, hermano, por cada una de las almas de este mundo. La venganza no es nuestra, es de Dios. Por eso no debemos de buscar la venganza nosotros mismos, hermano. Aquí Jesús les está demostrando a los discípulos que la venganza eh, personal no es de Él, no es de las personas, es de Dios. Él es el que está, el que va a vengarse. Y por eso Jesús le dice, no tienen por qué hacerlo, no deben hacerlo, no deben tomar esa actitud, sino todo lo contrario. En Romanos 12, versículo 17 al 21, el apóstol Pablo más adelante, después de este suceso, nos hace ver la actitud que más bien deberíamos de tener cada uno de nosotros. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora le escribe a los romanos y les dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Nunca tomen la venganza ustedes mismos. Nunca devuelvan mal por mal. Si alguien les hace mal, ustedes no hagan lo mismo. Más bien respeten lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Pablo le dice, bueno, si de ustedes depende eh, estar en paz con todos, háganlo. Si la paz depende de ustedes a pesar de las libertades, pues háganlo. Hermanos, si la paz depende de nosotros, hagámoslo. No importa que sea sobre nuestros derechos o nuestras libertades. Si depende de mí, hagámoslos. Recordemos a Abraham con Lot, aquel altercado que hubo entre sus siervos. Se pelearon. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Dependió de él. Él buscó la paz. Y fue a Lot y le dijo, mira, toda la tierra está delante de nosotros. Escoge tú primero. Escoge tú primero. Si vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si escoges a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Dependió de Abraham y lo hizo, hermano. Y Lot escogió, vio aquella llanura y escogió y se fue. Y Lot se fue al otro, Abraham se fue al otro lado. Y hubo paz. Si depende, hermanos, de nosotros tenemos que estar en paz. No siempre va a pasar, pero si es, si está en nuestras manos, hermanos, tenemos que hacerlo. Versículo 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nunca, dice Pablo, tomen venganza ustedes. Dejen que la ira de Dios se manifieste. Dejen que Dios sea el que pague, porque es de Él, no es nuestro, hermano. Es un honor. Ese honor es de Dios, no de nosotros. Por eso, hermanos, no debemos nosotros querernos vengar. Al contrario, dejemos la venganza a Dios. Versículo 20. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza.
Pablo le dice ahora, fíjese, que no debemos de pagar mal por mal. Aunque alguien nos ha hecho mal pero tiene hambre, pues vamos a vencer ese mal con el bien. ¿Cómo? Dándole de comer. Si tiene sed, vamos a vencer ese mal al darle de beber. Pero si tiene hambre y como me ha hecho mal, es mi enemigo, entonces lo dejo, no le ayudo, entonces estoy siendo vencido por el mal. Ahora, hay un resultado, hermanos, y es lo que tenemos que entender. No es si la persona lo merece o no lo merece. Hay un resultado. Cuando nosotros, hermanos, vencemos el mal con el bien, ¿verdad? Cuando aquella persona nos ha hecho mal y nos tal vez nos tiene como enemigo, y a la hora de que él tiene un problema, nosotros le ayudamos, hermano. Dice Pablo, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. Su mente, hermano, su conciencia le va a acusar. Esa persona va a decir, ¿cómo? ¿Cómo esta persona que yo le he hecho tanto mal y que nunca esperé que me ayudara, me ha ayudado? Eso va a hacer que su conciencia se queme. Y recuerde, por ejemplo, hermanos, recordemos aquel hecho también cuando Saúl perseguía a David. Saúl lo quería matar. Y si Saúl hubiera tenido la oportunidad, hermano, hubiera matado a David. Y David tuvo la oportunidad de matarlo. Recuerde que Saúl entró a la cueva a hacer su necesidad y David estaba en la otra cueva y sus soldados le dijeron, ahí está la oportunidad, Dios te lo ha puesto en la mano, mátalo. Y David bien pudo, hermanos, tomar venganza, bien pudo pagar mal por mal. Pero ¿qué hizo David? Solamente le cortó un pedazo de su túnica. Y cuando se lograron encontrar, David le mostró el pedazo de esa túnica. Y Saúl lloró, hermanos. Su conciencia lo quemaba. Como él queriendo matar a David, perseguirlo, queriendo destruirlo, y David no tomó venganza. Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Vuelve a repetir. No seamos vencidos por el mal, hermano, sino que venzamos, salgamos triunfantes sobre el mal, haciendo el bien. Y de esa manera vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial. De esa manera vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. De esa manera vamos a cumplir, hermanos, el amor hacia el prójimo. Recordemos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera, hermano, estamos demostrando el amor al prójimo. El amor al prójimo no es solo decirle, yo le amo, yo le quiero. No, es con hecho y en verdad. Y es de esa manera que nosotros demostramos el amor. A pesar de que nos tomen como enemigo, a pesar de que no nos ayuden, pero cuando nosotros podamos, hermanos, hagámoslo. De esa manera estamos imitando a nuestro Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Nunca seamos tentados a vengarnos nosotros mismos. Dejemos que Dios actúe. Dios va a actuar en su momento. Dejemos que Él actúe. No seamos nosotros, hermanos, apresurados a querernos vengar cuando nos han hecho algún mal, como Jacobo y Juan lo quisieron hacer. Al pagar mal por mal, no seamos tentados, hermanos. Satanás nos va a tentar y Satanás va a procurar que nosotros no hagamos la voluntad de nuestro Padre. Y lo puede hacer de esa manera, que alguien nos ha hecho mal y en el momento nosotros querramos también pagar mal por mal, hacer lo que ellos nos hacen. Si nos ofenden, ofender. Si nos golpean, golpear. Si nos insultan, insultar. No seamos vencidos por el mal. En 1 Tesalonicense, el capítulo 5, versículo 15,
El apóstol Pablo también se lo hace ver a los hermanos de Tesalónica. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Ahora Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica que ellos observen a los hermanos para que no devuelvan mal por mal, que procuren lo bueno siempre, que procuren hacer lo bueno. Para eso Dios nos escogió, para eso escogió un pueblo, para eso nos escogió como pueblo, para que hagamos buenas obras. Y por eso Pablo les dice, no devuelvan mal por mal. Al contrario, hagan todo lo contrario. Siempre lo buenos unos con otros y para con todos. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos bien a todos. En primera de Pedro, capítulo 3 versículo 9 dice el apóstol Pedro también, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Aquí el apóstol Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, les dice, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, o golpe por golpe. No, sino más bien bendiciendo, porque fuimos llamados para heredar bendiciones. Hemos heredado todas las bendiciones espirituales. Recuerda Efesios 1:3. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Recibimos todas las bendiciones de Dios. Hemos sido llamados para eso y no podemos devolver. Lo contrario, recibimos bendiciones, pues demos bendiciones. No mal por mal, insulto por insulto, golpe por golpe. No, todo lo contrario siempre. Nunca tomemos una actitud de vengarnos nosotros mismos. Imitemos al apóstol Pablo. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? Está presentando su defensa. Y en Hechos 23, versículo 2 y 3, sucede esta situación. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Fíjense, el sumo sacerdote, el que enseñaba la ley, el que debía de practicar la ley. Cuando Pablo está presentando su defensa, ordena al que está junto a él que le golpee en la boca. Y le da en la boca al apóstol Pablo para que se calle. ¿Cree que de esa manera va a callar al apóstol Pablo? ¿Cree que de esa manera va a atemorizar al apóstol Pablo? Ahora, ¿qué hace Pablo, hermano? ¿Cuál es la actitud de Pablo? ¿Le regresa el golpe al que está a la par o se va encima del sacerdote Ananías que fue el que lo ordenó? Pues no. Versículo 3. Entonces Pablo dijo, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se siente usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpee? ¿A quién dejó Pablo la venganza? No la tomó a él con las manos. Dejó la venganza a Dios. Por eso él dice, Dios te golpeará. Dios se vengará. Pablo no tomó la actitud, hermano, de devolver mal por mal, golpe por golpe, insulto por insulto. Todo lo contrario, dejó la venganza a Dios, porque es de Dios. Imagínese, hermano, este sacerdote estaba allí para juzgarlo conforme a la ley, porque estaban hablando de que Pablo violaba la ley de Moisés. Y ahí está ese hombre, pero ¿qué está haciendo? No está poniendo en práctica la justicia. No está siendo justo, porque él debía de haber oído, debe de haber puesto oído a la defensa de Pablo y hacer un justo juicio, pero no lo estaba haciendo. Ahora, fíjese, Pablo es el que dice, no devolvamos mal por mal. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera devuelto el mal, hermano? Hubiera devuelto el golpe. ¿Qué hubiera pasado con la enseñanza? Pues realmente, hermanos, no hubiera valido de mucho. Pero Pablo da el ejemplo.
De la misma manera, nosotros, hermanos, también debemos de dar el ejemplo. Él no devolvió el golpe. Esto es poner la otra mejilla, hermano. Lo que Jesús dijo. Allá en Mateo, capítulo 7, versículo 39, Jesús dijo, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El poner la mejilla, hermanos, no es que, me dieron en la derecha y ahora dame en la izquierda. No, muchos creen que es de esa manera. No. Poner la otra mejilla es no tomar, hermanos, la venganza. Así como Pablo. Pablo puso la otra mejilla. ¿En qué sentido? En que no devolvió el mal. Dejó la venganza para Dios. Si ya nos abofetean, hermanos, ya nos han insultado, pongamos la otra mejilla al no tomar la misma actitud que la persona ha tomado con nosotros. Jesús prohíbe la venganza al insistir sobre las actitudes positivas al enfrentar el mal que nos llegue en forma de un insulto personal. No seamos vencidos por el mal. Dejemos la venganza a Dios. Él pagará. Un día lo hará. No cuando nosotros querramos, no cuando nosotros digamos, sino en el día que Dios realmente lo hará. Hebreos 10:30 dice el escritor, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dejemos, hermano, que Dios actúe. Dejemos la venganza a Dios. Es su honor. No le quitemos ese honor a Dios. No le robemos el lugar a Dios al vengarnos nosotros mismos. Ese honor, ese privilegio le toca solamente a Dios. Cuando usted o yo, hermanos, tomamos la venganza con nuestras propias manos, estamos quitando ese privilegio, ese honor que solo le pertenece a Dios. No se lo quitemos. En conclusión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está determinado a ir a Jerusalén, pero tiene que pasar por una aldea de los samaritanos, quienes le rechazan que Jesús pase por ahí. Jacob y Juan se molesta por esta actitud de los samaritanos hacia Jesús y toman una actitud que es contraria a la actitud de su maestro. Jesús les reprende por su actitud vengativa. Jesús no vino a destruir, sino vino a salvar. La venganza es de Dios, no de nosotros. Dejemos que Dios actúe hacia aquellos que le rechazan. Nunca lo hagamos nosotros. Nunca nos dejemos vencer por el mal, sino venzamos el mal con el bien siempre, hermano. Que Dios nos bendiga y nos ayude siempre, hermanos, a poder nosotros tomar lo que Dios nos dice, a poder hacer su voluntad. Nunca seamos tentados a querernos vengar nosotros mismos. Que Dios nos bendiga, hermanos.